Bien, qué bueno es alabar al Señor. Amén. Si no hiciéramos nada más en este día, excepto estar a los pies del Maestro, yo creo que en cierta medida hemos cumplido con nuestra parte. Y yo les voy a proponer que les aseguro que vamos a salir por lo menos de aquí antes de las 5 de la tarde. ¿Okay? Ya me puedo imaginar las visitas. Se no me dijo a mí que esto era largo, ¿no? Saben, uno de los grandes deleites de la iglesia naciente, la iglesia primitiva, eran los largos sermones. Habían sermones que duraban horas. De modo que en caso de Pablo, a uno se le durmió. Yo no espero que usted se duerma, pero el sermón de Pablo fue tan largo que se durmió y se cayó de un segundo piso y se mató el muchacho. No, está bien. Los dejo con eso. Bien, yo voy a leer y les pido que busquen en sus Biblias en el capítulo 19 de Lucas. Ya parte de la lectura se ha leído en esta hora, pero voy a leer del capítulo 19 de Lucas, del versículo 37 en adelante, de donde estaremos tomando nuestra reflexión en esta mañana. Y la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 19, del 37 al 44. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y le exhorto que desde ya usted le pida a Dios que le dé entendimiento sobre lo que estaremos hablando en este día y sobre este evento que celebramos año tras año. La Semana Santa, como le llamamos muchas veces la Semana Mayor, es uno de los eventos cristianos más celebrados a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero más allá de una tradición,
Esto es un evento que marcó la visitación de Dios y que tiene un significado mucho más profundo que el tirar palmas o repartir palmas un día como hoy. Así que debe ser nuestra oración que Dios nos ayude a entender el significado de este evento. De lo contrario, esto será una presentación más. De lo contrario, esto será una predicación más que no tendrá ningún tipo de impacto o de valor en nuestras vidas si no lo podemos entender o interpretar de la manera en que Dios lo intencionó. No la tradición. Las tradiciones son repetitivas y a veces se convierten hasta aburridas. ¿Cierto? Cuando uno repite lo mismo, llega un momento en que se siente como que ya ha perdido su valor y su sentido. Y yo quisiera tráelo al frente, que se siente acá. Que meditemos sobre el siguiente tema. God bless you, escuchan. Yo quiero que usted repita el tema conmigo en una voz. Vale más un corazón entendido que uno malentendido. Vale más un corazón entendido que uno malentendido o confundido. Y la pregunta que se impone ante nosotros en esta mañana frente al tema que acabamos de recitar o leer: ¿puede uno entender algo, sin embargo malinterpretarlo a la misma vez? ¿Puede uno entender algo, sin embargo malinterpretarlo a la misma vez? Y la respuesta es un sí categórico. ¿Cómo ocurre esto y cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando se comprende la información o la situación o circunstancia desde la perspectiva propia, pero fallamos en la interpretación cuando no se interpreta desde la perspectiva o intención del otro. ¿Entendemos? O sea, que la capacidad de comprender la información literal que nosotros recibimos no garantiza que se comprenda correctamente su significado o su intención. ¿Han escuchado usted el refrán o el dicho que una cosa dice el burro y otra cosa dice el que lo ensilla? ¿Cierto? Los malentendidos pueden surgir cuando se ignora la intención y el contexto más amplio de las cosas. In English they say things don't happen in a vacuum. Las cosas no salen de un vacío o de la nada. Hay que tratar de discernir. Y quisiera definir estas palabras, por ejemplo, lo que significa ser entendido o comprendido.
para beneficio nuestro y ponernos en la justa perspectiva. Yo no sé cuántos de ustedes en medio de una conversación a veces acalorada, de esos argumentos donde ya nadie se está escuchando, y de repente usted intenta o reacciona a algo que la otra persona dijo y la otra persona dice: eso no fue lo que yo dije. That's not what I said. So, quiero que nosotros tengamos claro, porque lo cierto es que todo lo que nosotros vemos en este mundo lo filtramos a través de nuestra propia experiencia única y personal. Yo le puedo enseñar el mismo estímulo a ustedes, a todos, y luego le doy un quiz para que me digan qué fue lo que vieron, que me lo expliquen, y todos tienen una explicación diferente. So, es bien importante que nosotros podamos entender, no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva intencional. Y comprensión es la acción de comprender o comprenderse. En la Biblia, comprensión o entendimiento se refiere a la capacidad de aprender. Diga conmigo: aprender, discernir y aplicar la verdad de Dios en la vida. O sea, implica no solo conocimiento intelectual, sino también una comprensión profunda y personal de la voluntad y los propósitos de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien decir: yo creo en Dios a mi manera? Pues no, tú creerás en algo, pero en Dios no estás creyendo, porque a Dios se le cree a su manera, no la nuestra. La Biblia nos enseña que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en el transcurso de la historia de los seres humanos, nosotros hemos creado a un Dios a imagen y semejanza nuestra. Un Dios que está sujeto a lo que yo digo, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero. Y me parece que es tiempo que nosotros vayamos entendiendo que eso ha sido simple y llanamente una tergiversación de la palabra de Dios. Hay una cita de Charles F. Kettering que dice: hay una gran diferencia entre saber y comprender. Se puede saber mucho sobre algo y no entenderlo realmente. Lo malo de esto, cuando uno a veces tiene una lucha aquí entre el espíritu y la carne, ¿no? Le vienen unos pensamientos a unos. Porque hay gente que sabe demasiado, pero no saben nada. Y malentendido implica mala interpretación, equivocación en el entendimiento de algo. En el contexto bíblico, un malentendido se refiere a una mala interpretación o error en la comprensión de algo que puede llevar a conflictos, problemas o malas decisiones. Y en cuanto a malentendido, hay una cita de Jane Austen que dice: no son los acontecimientos, sino nuestra perspectiva sobre ellos el factor determinante. Esta cita se la atribuyen a el filósofo griego Epicteto. O sea, con mucha razón, el apóstol Pablo, hablando a los romanos,
o a la carta de los romanos, aquellos que se habían convertido al evangelio, el apóstol Pablo les insiste en el capítulo 12, versículo 2, la importancia de transformar nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de interpretar la vida. Para muchos de nosotros simple y llanamente basta un pequeño ajuste en la manera en que usted percibe la vida y las circunstancias. ¿Tiene usted a un amigo o un familiar? No lo señale, por favor. Que todo lo que usted dice y hace lo mira con sospecha. ¿Ah? ¿Qué tú quisiste decir? Nada, eso fue lo que yo quise decir. ¿Por qué tú dijiste eso? Pues nada. Difícil tener conversaciones con personas así. Quieren buscarle un significado, siempre están viendo fantasmas donde no los hay. Entonces quieren interpretar lo que tú dijiste en base a los fantasmas que ellos están viendo. O en base a sus propias experiencias. Usted y yo somos, oiga bien, los que han cogido consejería prematrimonial conmigo y los que han cogido consejería matrimonial. Hay una pregunta que yo le hago muchas veces. Está la pareja, estoy yo y le hago la pregunta: ¿cuántas personas hay sentadas aquí en esta oficina? Entonces hay personas que me dicen 3 y los super espirituales me dicen 6. Usted, nosotros dos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero se sorprenden cuando yo le digo: no, aquí habemos 21 personas sentados. Porque todos nosotros, lo hayamos conocido o no, tenemos un abuelo y una abuela materna, tenemos un abuelo y una abuela paterna, tenemos un padre y una madre. ¿Cuántos van? 6. Y usted 7. Lo multiplica por 3, son 21 personas que están allí. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que la totalidad de lo que usted es hoy es la suma total de todas esas experiencias que usted ha recibido, o todas esas herencias que usted ha recibido en términos de comportamiento, en términos de actitudes, en términos de traits, se dice en inglés, rasgos. ¿Cuántos de ustedes alguien le ha dicho, y posiblemente alguien que usted no conoce, la primera vez que lo ve, y es más viejo que usted, y dice: ay, pero tú eres tu mismo abuelo, y usted nunca ha visto a su abuelo? Pero hay otro que dice, sea que se está refiriendo físicamente o en algún tipo de manerismo o de la manera en que usted se proyecta. Oye, ¿este se parece? Hay unas expresiones de varios que no las voy a usar. Está bañadito de abuelo. Digo todo esto porque a veces nosotros no tenemos la menor idea por qué nosotros somos como somos. ¿Por qué nosotros vemos el mundo y las situaciones de la manera en que la vemos? Y es porque usted y yo somos la totalidad, la suma total de toda una retragila de herencia y de comportamiento que nosotros hemos aprendido. Por lo tanto, se hace necesario muchas veces analizar. ¿Cuántas veces usted ha dicho algo y dice: ¡uf! ¿De dónde salió eso? Ese fue tu abuelo, tu abuela en ti. Rasgos de tu abuelo y de tu abuela.
Este es, mira, casquirrabia igual que el abuelo. Y nunca conociste a ese abuelo. Entonces, cuando estás interpretando, inclusive el hecho de que eres hombre y mujer te va a llevar a interpretar la vida de una perspectiva muy diferente. Por eso es que los hombres siempre y las mujeres vivimos en conflicto, porque el hombre y la mujer ven el mismo mundo de diferentes maneras. Y por eso los matrimonios a veces, si uno no lo sabe manejar, por eso es que hay un alto índice de divorcios en nuestra sociedad. Voy a seguir, porque puede ser que me metan otras cosas. Sí, porque ustedes no son los que van a recibir llamadas después. Bueno, pastor, yo no sé. Usted dijo algo ahí que... Pero quise elaborar bastante sobre el trasfondo o la fuente en donde se forma nuestra perspectiva de la vida. Escuché al doctor Otto Maduro en uno de sus libros que leí sobre, se titula el libro Mapas para las Fiestas. Entonces él cuenta la diferencia en términos de símbolos, lo que significan ciertas cosas desde la perspectiva cultural. Nosotros, los puertorriqueños, a esas cositas que usted huele ahí, nosotros le decimos chiringa. Yo no sé, en Santo Domingo le dicen chichigua, o cometa. Yo no sé cómo le dicen en otros países. Cometa, kite, whatever. Sin embargo, cuenta el doctor Otto Maduro, un profesor de Drew Theological Seminary venezolano. Falleció hace ya un tiempito atrás. Y él dice que de donde él viene, el ver una chiringa en el aire tenía un significado muy diferente a todo, por lo menos en la zona donde él vivía. Eso era una señal a otros que estaban por otro lugar haciendo otras cosas que no debían hacer. Una vez se elevaba una chiringa de esa, aguas, que por ahí viene la policía. Para muchos nada, simplemente es una chichigua. Pero ¿me entienden cómo nosotros podemos interpretar el mismo objeto de manera diferente? ¿Okay? Dígale al que está a tu lado, es importante que cambies parte de tu perspectiva. Así que esta cita enfatiza la importancia de la perspectiva y cómo nuestra interpretación de los acontecimientos influye en cómo nosotros respondemos. Así que cuando hablamos de un corazón entendido, estamos hablando de un corazón que escucha y se esfuerza por entender desde la perspectiva correcta. O sea, que un corazón entendido puede distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo y la verdad de la mentira desde la perspectiva de Dios. Y el Domingo de Ramos es el día del año dentro del calendario de la iglesia en el que tradicionalmente recordamos la entrada de Jesús a Jerusalén, la cual por un lado había sido profetizada en Zacarías 9:9, que lo leímos en esta mañana, y por otro lado su entrada
a Jerusalén marca la última semana de su vida. Para muchos o muchos no vieron esa venir. Así que podríamos decir que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue un evento de gran comprensión y a la misma vez un evento de gran malentendido. ¿En qué consistió la comprensión? La comprensión consistió en que este Jesús realmente es el rey que viene en el nombre del Señor, según lo dicen los versículos 37 y 38 de nuestro texto, en donde nos dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios en grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. O sea, él era el Mesías, el hijo de David, el tan esperado gobernante de Israel. Ellos pudieron entender. Ese fue un momento de suma claridad sobre el cumplimiento de todas las promesas de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque las palabras pronunciadas por la multitud revelan que ellos habían conectado la figura, la persona, las acciones de Jesús con la llegada del reino de David. En primer lugar, lo habían visto hacer milagros, cosas que antes jamás había visto. Y en segundo lugar, algo muy importante en las escrituras hebreas es que ya estaba profetizado que él viniera o pidiera un burro sin montar y montarlo hacia Jerusalén. Así que podemos decir que todos los acontecimientos hasta este momento les había ayudado a comprender que este hombre llamado Jesús era el Mesías tan esperado. Sin embargo, el malentendido consistió en que en la mente de muchos judíos, este rey entraría a Jerusalén como un gran guerrero y mediante sus poderosas obras, o sea, de guerra, tomaría su trono. Y mediante una fuerte batalla, porque la perspectiva era que el Mesías venía a liberar a los judíos del cautiverio, de la opresión que todavía estaban viviendo bajo el yugo opresor de Roma. That was their perspective. The Savior, the Liberator, He's going to come and fight for us. He's going to take us away, from the bondage of the Roman Empire. That's why. Ahí viene el equívoco, la mala interpretación. Así que esta percepción estaba muy lejos de la verdad del plan de Dios. Pero dentro de la realización de que Jesús era el Mesías prometido, muchos pasaron por alto las predicciones anteriores de Jesús mismo,
de que esta gran bienvenida en su entrada a Jerusalén era simple y llanamente un presagio irónico al final de su viaje en Jerusalén. It was a short trip. Once he entered in Jerusalem, his days were counted. But the Jews were thinking about establishing the kingdom of David, a warrior who's going to come and fight and liberate them. So, están viendo cómo la perspectiva de ellos no estaba alineada con la perspectiva de Dios. Porque la cruda realidad es que este rey iba a llegar a su trono no peleando y destronando a Roma, sino que él iba a llegar a su trono mediante el sufrimiento, mediante el dolor, mediante su muerte y su resurrección. ¿So ven cómo esa gente habían comprendido la primera parte? Ese es el Mesías. Todas las señales indican que es Él. Sin embargo, su percepción estaba desalineada con el plan de Dios. ¿Y qué ocurre cuando usted de repente se da cuenta que el gran Salvador, aquella persona con quien usted contaba, de repente no es lo que usted esperaba? Y usted se desinfla. Si usted become discouraged, y eso es una emoción y un sentimiento destructivo. O sea, el que se decepciona, en la mayor parte de los casos, no en todo, baja los brazos. Gran ejemplo. Después de la resurrección, dice que Jesús le salió al camino a 2 discípulos que iban en dirección contraria de Jerusalén, cabizbajos. Jesús le dice: ¿qué pasa? Where you guys going? What's going on? Why you head is so down? Mano, tú no sabes. Oh, pero ¿acaso tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha ocurrido aquí? Aquel Jesús en quien nosotros pusimos toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, lo clavaron en un madero y lo enterraron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? You don't get it. Hasn't that happened to you? When you put all your hopes in somebody and all of a sudden, that, or at least your perception of what that somebody was going to do for you did not come through. That's why you got to check your perceptions. El primer sermón de Pedro, que Pedro predicó después de la resurrección, termina con las siguientes palabras: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha del Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies.
Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. It takes guts to say that. O sea, ya este es el Pedro renovado. La afirmación de que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Ya en lo que Él está diciendo a la audiencia, ya Él tomó el trono que a Él le correspondía. Él no vino para usurpar el trono de Herodes. Él no vino para usurpar el trono del otro, sino Él vino para sentarse en su propio trono. Porque el reino de este Jesús no es de este mundo. Una perspectiva completa. Ellos querían un David o un Saúl. Saúl mataba ¿a cuántos? Mire, y David. Ellos querían a un Mesías con una espada. Sometimes things are going to happen in your life not the way you expect them. Muchas veces hay cosas que van a ocurrir en tu vida no de la manera en que tú las esperas. Por otro lado, el apóstol Pablo afirma que ahora Cristo es rey. Es necesario que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Primera de Corintios 15:25 y Efesios 1:20 nos dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿Por qué estas citas son importantes? Porque muchos eruditos y pastores humildes se están dando cuenta. Y yo quiero llamar a la iglesia a que tengamos cuidado de que no estemos malinterpretando nuestros tiempos. ¿Saben en medida por qué la mala interpretación o el malentendido? ¿Sabe quiénes fueron los chismosos? Los fariseos que estaban allí, que ya tenían una percepción, una idea, estaban prejuiciados. En otras palabras, estaban odiando por referencia. Nunca habían visto a Jesús, porque hasta ese entonces Jesús no había entrado a Jerusalén. ¿Y cuántos cristianos hoy día odian por referencia? Y se le está pasando la verdad. No se han podido dar cuenta de lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Solamente porque odian por referencia. I don't like you. Why? I don't know. I just don't. ¿No encuentra eso usted infantil? Gente adultas, supuestamente cristianos, supuestamente maduros en el evangelio. I don't like you. Porque tú no te alineas a mi perspectiva. Pues te tengo noticia, iglesia. Dios no se tiene que alinear a tu perspectiva. Tú te tienes que alinear a la perspectiva de Dios. De lo contrario, seremos considerados rebeldes. Y estoy hablando de nuestro entorno social, político
y nuestro entorno mundial, a mucha gente se le está pasando el bus por añejar odio en su corazón. Miren lo que están pasando, las protestas que estamos viendo, particularmente contra los israelitas. A la gente, ¿puedo hacer paréntesis hoy? A la gente se le olvida, particularmente a los cristianos se nos olvida que un día, ¿se acuerdan el himno que dice? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y te van a llamar por tu nombre. Y van a pedirte cuenta. ¿Qué fue lo que hiciste o dejaste de hacer? Y el juez se llama Jehová, el Dios de los ejércitos, el Todopoderoso. Y podrá llegar enchapado de cristianismo. Bueno, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. En tu nombre yo prediqué en las calles. En tu nombre yo hice tal o cual cosa. Y el Señor, check, 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 check. Pero lo que no me dijiste fue esto. Porque yo soy el Dios que lo ve todo. Yo soy el Dios que lo sabe todo. El domingo de Ramos fue un día de reflexión y un día de malos entendidos. La comprensión trajo alegría y esperanza. El malentendido provocó destrucción. Primero, el asesinato de Jesús. Segundo, las palabras de Jesús, que no quedará piedra sobre piedra. La destrucción del templo vino 40 años después. Y a la manera en que este avión va bajando, le dije a qué hora los voy a dejar ir. Antes de las 5. Antes de las 5. Antes de las 4 los dejo ir. Quisiera destacar la respuesta de Jesús a esta ceguera espiritual y a la hostilidad que estaba a punto de manifestarse en Jerusalén. De hecho, esta hostilidad se hace manifiesta en este mismo texto, en el versículo 38, cuando ya dijeron algunos fariseos de entre la multitud, dijeron: Maestro, reprende a tus enemigos. They were excited. Jesus' disciples were praising the Lord. When they saw him coming, people heard that he was on his way, que él venía de camino, y la gente se alineó para alabarle, para glorificarle. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el medio de toda aquella gente habían unos cuantos haters, yes. Yo iba a decirme que trefe, pero no. Tengo que tener cuidado con las palabras que uso. Una vez yo usé una palabra, no era mala, simplemente de esas proverbios de barrio, ¿no? Y una hermana se enojó y se ofendió y me voy de la iglesia, pastor. Y bueno, yo solamente quisiera saber las cosas que tú dices cuando nadie te oye. Porque acuérdate que cuando tú señalas con un dedo, te estás señalando con 4 para atrás. Pero nunca va a faltar
gente en tu entorno que quieran callarte. Cállate ya. Oye, que tú eres un fanático, tú quieres estar siempre en lo mismo. Alaba y canta. Jesús le dijo: si estos no cantaren, las piedras van a cantar. Si estos no me alabaren, las piedras me van a alabar, porque ellos saben que fui yo quien los creé. Adiós, ¿acaso usted nunca leyó el Evangelio según Sandoqueo? En el Evangelio según Sandoqueo, capítulo 5 dice que Jesús caminaba en ese mismo momento y las piedras le hacían. Porque, sí, mira lo bella que me hiciste. Porque las piedras y la tierra, la naturaleza, dice las escrituras, que gimen también por su redención, porque ellas saben que fue Dios quien la creó. Así que cada vez que pasaba por un peñoncito, hasta el burro que él venía montado, ese fue el mismo burro que había hablado antes en el Antiguo Testamento. Dijo: qué bien me veo. Sí, porque los tiempos de Jesús eran muy diferentes como ahora. Ahora ese caballo viejo le dan sabana cuando está viejo y cansado. No. En el tiempo de Jesús todo el mundo tenía eso. Bueno. Pero siempre en tu entorno va a haber gente que te va a querer desanimar, que va a querer callarte, que va a querer silenciarte. Yo recuerdo, y precisamente ayer Elizabeth me puso unas fotos en las manos de mi primera iglesia, y yo estaba pensando en una persona que justamente estaba en una de esas fotos. Una persona que había pasado por una transformación gloriosa. Dios había hecho algo maravilloso y todavía estaba trabajando. Pero su familia se dedicaron a desalentarlo, a señalarlo, a acusarlo, hasta que lo sacaron de la iglesia. Siempre hay un fariseo en nuestro entorno. Hay algo que Dios hace. Hay un corito que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Entonces cuando la gente, oigan, porque nosotros vivimos alrededor de gente amargada, y tu alegría le molesta, se hizo un estudio sobre eso, pero yo no voy a hablar sobre eso. Así que los fariseos, movidos por el odio, la hostilidad y su mala interpretación de este gran acontecimiento, ellos tomarían la oportunidad para ejecutar su diabólico plan con más acusaciones contra Jesús. Y lamentablemente, mucha gente, incluyendo a muchos que hasta ese momento habían seguido a Jesús, serían engañados, llevándolos a experimentar una terrible desilusión. Usted y yo no estamos exentos. En medio de tan grande confusión y malentendido de su parte, Jesús sería rechazado y crucificado aún por aquellos quienes lo habían acusado. Este malentendido impidió que estos se dieran cuenta de que esta entrada triunfal a Jerusalén era la visitación de Dios mismo en la encarnación de su Hijo unigénito. El texto de Juan 1:11 nos dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron.
desconocían la razón, la motivación, la perspectiva de Dios. Ellos tenían otra cosa en mente. Y esta es la visitación de Dios para ti. ¿Tú no sabes o acaso no sabías que desde antes de haber sido concebido en el vientre de tu mamá, ya Dios tenía conocimiento de ti? Dios te conocía por nombre. Fue Dios quien te dio el soplo de vida. Y por esa razón tú estás aquí hoy. O sea, esta es la visitación de Dios. Esta es la oportunidad que Dios te da. No la malinterpretes. No pienses que viniste aquí por complacer a alguien. Hace tiempo que Dios está tratando contigo. El salmista decía: si me voy a lo más alto, allí tú estás. Si me voy a lo más bajo, allí tú estás. Si me voy para el este, allí tú estás. Si me voy al oeste, allí tú estás. Y sabes, es porque Dios quiere que tú sepas que Él ha llegado para visitar tu vida, para entrar en tu corazón. Así que aquellos fariseos, en ellos se cumplió lo que el Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Ellos la rechazaron. No seas tú como ellos. Jesús vio venir este pecado, esta rebelión y esta ceguera. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. I'm not sure if you're getting. I don't know if you got that biblical text in English. El versículo 42. Luke chapter 19 verse 42. Si tú supieras cuántas veces ha estado tú, Israel, anhelando la paz. Si tú supieras lo que te puede traer paz. If only you knew what can bring you peace in your mind and in your heart. ¿Sabe que hay mucha gente que vive en un tumulto y en un conflicto interior? Hay gente que no tiene paz. El viernes lo estuve hablando. Hay gente que sufre de insomnio porque no tiene paz. Todo le preocupa, todo le pone ansioso. Y hablamos de la habilidad de David en ver su paz, su esperanza en Dios. Decía: en paz me acostaré y en paz dormiré, porque Jehová, en ti yo confío. Estoy terminando. Les voy a dejar ir temprano. El texto dice: si supieras lo que te puede traer paz. Y yo te digo a ti, no pierdas la oportunidad de conocer y experimentar la paz que Cristo te puede dar. You will never be the same. Once you allow Jesus in your heart and you truly receive Him as Lord and Savior, you will know and would understand that peace that surpasses all understanding. Esa paz que te hace permanecer firme en medio de las peores tormentas. ¿Cómo describiríamos las lágrimas de Cristo en este texto?
las podríamos describir como lágrimas de misericordia. En primer lugar, entendamos que la misericordia de Jesús es tierna y conmovida. Siente la tristeza del malentendido que había arropado a las multitudes. Esta es la segunda vez que le pasa a Jesús. De hecho, las dos veces que dicen que Jesús lloró fue porque sintió lástima y dolor ante la muerte de su gran amigo Lázaro. Luego de estar muerto por 4 días, Jesús llega donde lo pusieron. Señor, despreocúpate de eso, ya el hombre apesta. No vayas allá. Y Jesús le dijo: ¿dónde lo pusieron? Maestro, no te moleste ya. Y le dice Marta: María, ¿acaso ustedes no han entendido que yo soy? Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Y el ellos no entender eso le dolió de tal manera que dice que Jesús lloró y oró al Padre y dice: Padre, yo no estoy haciendo esta oración porque yo dude y no entienda. La estoy haciendo porque ellos no entienden que yo soy la vida. Yo soy la resurrección. El texto dice que Jesús miró la ciudad. Yo quiero que tú sepas que Jesús te ha estado mirando. Desde la diestra del Padre, Jesús ve y conoce tu dolor. Las lágrimas de Jesús significan que Jesús siente una profunda tristeza de que Israel no haya entendido el significado de que este gran evento era la razón de él venir. El cumplimiento de la palabra de Dios. Es por esta razón que este 13 de abril del 2025 entró a tu Jerusalén y te ofrece amor y misericordia para que hoy conozcas y experimente la paz que Él te quiere brindar. Jesús te dice: te ofrezco mi amor, te ofrezco mi misericordia. En primer lugar, para ayudarte a obtener el perdón de tus pecados. Jesús entra a tu Jerusalén con el propósito de ofrecerte vida y vida en abundancia. Entendamos y no confundamos que es justamente así que usted y yo podemos recibir la ayuda de Jesús. Y hay una pregunta que se impone ante usted en esta mañana antes de terminar. ¿Entiende su corazón lo que significa este gran evento sobre el cual predicamos todos los años en esta época? No seas igual a los líderes religiosos quienes malentendieron la entrada de Jesús a Jerusalén. Este evento, que no es una tradición religiosa, sino más bien otra oportunidad en la cual Cristo toca a la puerta de tu corazón para que le dejes entrar.